Nota: esta historia está completamente traducida de forma automática, por lo que puede haber errores de traducción. Si aún así te quedas a escucharla, gracias. La cara de Sután estaba llena de emociones complejas. Nadie le dijo que quedarse despierta hasta tarde para leer novelas la haría transmigrar a un libro. Si tuviera que transmigrar, otros se convertirían en villanos poderosos y arrogantes, o en protagonistas con inmensa suerte, destinados a conquistarlos a todos. Pero ella, desafortunadamente, era solo forraje de cañón. El libro al que Sután transmigró fue una historia de venganza postapocalíptica, una fuerte novela femenina adecuada para pasar el tiempo antes de acostarse. Cuando estalló el apocalipsis, los padres de la protagonista femenina fueron brutalmente asesinados desde el principio, cumpliendo el dicho: padres sacrificados, poder sin límites. Para vengar a sus padres, la protagonista femenina se embarcó en un camino de venganza, matando dioses y demonios en el camino, verdaderamente una diosa de guerra del apocalipsis. Sin embargo, la boca de Sután se contrajo ligeramente. El personaje al que se transmigró resultó ser la hija del malvado líder que asesinó a los padres de la protagonista. Más tarde, cuando la protagonista femenina se vengó, su muerte fue verdaderamente trágica. Su cabeza fue aplastada con un ladrillo por la protagonista femenina. Sután: mamá, nunca me atreveré a leer novelas de nuevo. Déjame ir a casa. Tenía la barriga llena de maldiciones, sin saber si pronunciarlas, pero en este momento, no había nada que pudiera hacer para salvar la situación. Ella solo podía recordarles a todos que no se quedaran despiertos hasta tarde leyendo. Tu teléfono podría golpearte en la nariz y ser arrojado al libro. En este mismo momento, todavía tenía la oportunidad de salvar a los padres de la protagonista femenina y evitar que esta tragedia sucediera. Sután llamó tentativamente al sistema en su mente. Hola, hermano del sistema, hermana del sistema. ¿Estás ahí? Sután gritó un par de veces, pero no escuchó el aviso de unión del sistema común de las novelas, y no pudo evitar suspirar de nuevo en su corazón. Parecía que ella estaba realmente por su suerte. No solo transmigró a un libro como forraje de cañón, sino que también transmigró a un apocalipsis zombie, un mundo donde fácilmente podría convertirse en el bocadillo de la tarde de un zombie, masticado y tragado si no tenía cuidado. Y no había ningún sistema para protegerla. Pero como transmigró sin protección del sistema, y no sabía si podía volver a transmigrar, ahora solo podía dar las cosas un paso a la vez. Sután respiró hondo. Actualmente estaba en una habitación cálida y cómoda. Aunque fue el apocalipsis, con nieve cayendo por todas partes, todavía podía disfrutar de la chimenea. La razón principal de esto fue porque ella era la hija del líder del refugio. Se puso su ropa de algodón, Sután abrió la puerta, y el viento frío mordaz casi le congeló la nariz. Ella apresuró sus pasos, pisando el granizado negro, empujando a través de la multitud. Si tuviera la suerte, debería llegar a tiempo. Sután había confirmado la hora. Hoy era el día en que los padres de la protagonista femenina iban a ser ejecutados. Mientras pudiera rescatar a los padres de Bai Yangxing a tiempo. Entonces ella podría escapar de esta calamidad. No hay necesidad de que le rompan la cabeza un ladrillo, le salpique el cerebro, muriendo sin una cara decente. Sobre la plataforma alta, dos personas estaban atadas con cuerdas, con las manos fuertemente atadas, sus rostros cubiertos de barro negro y nieve. Estas personas se colaron en nuestro almacén y robaron nuestra medicina más preciada. Merecen morir. El hombre respulento que estaba de pie en la plataforma alta sostenía un gran machete. Sután entrecerró los ojos. Este debe ser su padre barato del libro. El hombre medía 1,90 m de altura, con una barba completa y una cicatriz clara en la cara, una típica apariencia de villano. Castígalos. Los ladrones merecen castigo. La multitud aleitó, aunque no había huevos podridos ni hojas de verduras como en los dramas de televisión, ya que los recursos eran escasos en el apocalipsis. Incluso una hoja de verdura roída en encaje por insectos era un alimento codiciado para muchos. Entonces, lo que fue arrojado a la plataforma, además de guijarros, fueron bolas de nieve sucias rodadas en trozos. Sután respiró hondo y se lanzó directamente al escenario. Espera, padre. Solo querían algo para comer. ¿Por qué no los llevamos a nuestro refugio? También pueden convertirse en trabajadores. Sután no sabía cómo interpretar adecuadamente el papel del personaje transmigrado, ya que era solo forraje de cañón, pero todas las jóvenes tenían una característica, eran increíblemente delicadas. Su discurso también fue relativamente ingenuo e inocente. Sután jugó cuidadosamente en esta dirección. Entonces, su mirada recorrió la multitud. Vio a la protagonista femenina con la cara sonrojada, siendo sostenida con fuerza por dos amigos en una esquina no muy lejos. Fue precisamente porque Bai Yangxing estaba enferma con fiebre que sus padres se vieron obligados a irrumpir en el almacén para robar medicinas, solo para ser descubiertos. En el apocalipsis, el valor de la medicina superó con creces al del oro. Además, los padres de Bai Yangxing nunca se habían unido a ningún refugio porque no les gustaba ser restringidos. Al ver a su hija aparecer repentinamente en el escenario, el hombre frente a ella hizo una pausa y luego sacudió suavemente la cabeza. Tang Tang, eres demasiado ingenuo. Si no castigamos a esas personas, ¿cómo podemos establecer las reglas de nuestro refugio? Sután vio a su padre barato a punto de levantar su cuchillo. Ella estaba maldiciendo salvajemente en su corazón, casi convirtiéndose en una rapera. Ella se paró directamente frente a las dos personas, decidida a apostar con su vida. El líder del refugio en el libro estaba casi completamente devastado después de la muerte de su hija. Esto demostró que su hija todavía era muy importante para él.
Efectivamente, su padre tacaño solo podía dejar caer el machete. Tang Tang, ¿estás realmente decidido a salvarlos? Sí. Sutan asintió. Está bien, entonces si les pasa algo, tú serás responsable. Sutan no tenía miedo del hombre frente a ella. Aunque todavía no había visto zombies aterradores, si no salvaba a los padres de la protagonista femenina, eventualmente sería asesinada por un ladrillo de todos modos. Lo prometo, no causarán ningún problema. Después de que su padre barato se fuera, Sutan recogió el machete que había dejado caer al suelo y torpemente comenzó a desatar las cuerdas que ataban a la gente. Gracias, pequeña. El hombre habló. De nada. Sutan sacudió suavemente la cabeza, pero en su corazón, estaba pensando, de esta manera, que tu hija no me golpeará con un ladrillo más tarde. Ella respiró aliviada. Aunque no tenía un sistema, al menos había leído la novela hasta el final. Solo se estaba perdiendo el gran final, pero pensó que probablemente era similar. No era más que la protagonista femenina, formando una base muy armoniosa y unida, y luego viviendo felices para siempre con el líder masculino. Pero este libro tenía un elemento antitropo. El líder masculino fue un mocha en todo momento, apenas luchando en absoluto. Cada vez, era la protagonista femenina quien le arrebataba recursos, solo era responsable de ser guapo y tener dientes malos. Sutan encontró este comportamiento totalmente despreciable. Pero, de nuevo, si ella fuera la que se moía, eso sería diferente. Sutan solo de pensar en ello le hizo querer estallar en carcajadas. La gente es hipócrita. En el apocalipsis, con un dios de la guerra como guardaespaldas, Sutan podía dormir profundamente incluso si los zombies solo estaban separados de ella por un cristal. Entonces, la mirada de Sutan recorrió a la multitud y se posó en la cara de Bai Yang-sing, que se había calmado gradualmente. Los ojos de la otra parte eran agudos, pero tenía una belleza fría y seductora, con cejas gruesas, ojos grandes, un puente nasal alto y labios especialmente delgados de un color rosa cereza claro, junto con el rubor en sus mejillas, verdaderamente una belleza fría. Un plan para desquitarla se formó en la mente de Sutan. Lo siento. Líder masculino, voy a comer este arroz, suave primero. Aunque una mujer con cordones rectos podría ser un poco difícil de doblar, Sutan todavía estaba llena de confianza en sí misma. Sutan arrojó 2 piezas más de leña seca a la chimenea. Miró al hombre y a la mujer temblorosos, sin saber qué decir. Después de todo, en un momento estaba leyendo cómodamente una novela en la cama, y al siguiente había transmigrado aquí. ¿Tienes hambre? Te conseguiré algo de comer, dijo Sutan mientras hurgaba en los armarios buscando. En el apocalipsis, muchas cosas ya se habían estropeado, especialmente después de los cortes de energía, cuando los productos congelados en los congeladores se pudrían. Por lo tanto, los productos enlatados, que podían conservarse durante 6 o 7 años, se consideraban el mejor alimento. Sutan encontró una lata de cerdo y no pudo evitar suspirar. Aunque era un personaje de forraje de cañón, su estatus no era bajo. Ella todavía podía comer carne de cerdo enlatada en el apocalipsis. Ella colocó el cerdo enlatado junto a la chimenea para calentarlo. Sin embargo, comer solo cerdo enlatado sería un poco seco. Sutan encontró 2 bollos secos y duros al vapor. También los colocó cerca para calentarse. No hace falta, ya nos has ayudado mucho al salvarnos. Pero, niña, te lo ruego, ¿puedes darnos un medicamento para la fiebre? Nuestra hija tiene fiebre, y me temo que no sobrevivirá este invierno. El hombre se arrodilla. Dicen que las rodillas de un hombre valen oro, pero en este momento, no podría importarle menos. Salvar la vida de su hija era lo más importante. De lo contrario, no habría arriesgado su vida para colarse en la guarida del lobo para robar medicina. Sutan levantó una ceja, había estado esperando este momento. Porque necesitaba que la protagonista femenina viniera a ella. Mientras ella hiciera todo lo que el líder masculino hizo de antemano, Bai Yang-sing debería ser conmovido por ella. Cuando Sutan leyó el libro, le gustó más el líder femenino y no sentía mucho por el líder masculino. El líder masculino siempre estaba desbordado con un complejo sagrado, queriendo salvar a todos, buenos o malos, lo que a menudo llevó a que el líder femenino fuera emboscado. Por supuesto, ya que te salvé, naturalmente también salvaré a tu hija. ¿Dónde está ella? Sutan se seductó lentamente. Ella ya había formulado un plan especial para encontrar un patrocinadores. Cuando se trataba de aferrarse a una figura poderosa, ni el villano obsesivo y arrogante ni los increíblemente afortunados personajes secundarios podían compararse con el cuerpo dorado inmortal de la protagonista femenina. Por lo tanto, Bai Yang-sing, la diosa de la guerra principal femenina, fue sin duda el mejor apoyo. Ella todavía debería estar esperándonos afuera. El hombre bajó los ojos, no estaba mintiendo. Bai Yang-sing había obligado a su cuerpo enfermo y a 2 amigos a colarse en el refugio porque sus padres no habían regresado. Luego fue testigo de la brutal escena de sus padres siendo heridos. A partir de entonces, guardó rencor contra su Hyangyu, que era el actual padre barato de Sutan. Aunque ella era forraje de cañón, el autor al menos tenía algo de conciencia, y le dio un nombre. Sutan no pudo evitar sonreír cuando vio que su nombre aparece en el libro. ¡Genial! Esto era solo forraje de cañón, con casi ningún tiempo de pantalla, así que definitivamente no transmigraría el libro, ¿verdad? Pero la realidad le dijo a Sutan, nunca hagas ninguna bandera. Ella fue abofeteada en la cara, con fuerza. Para transmigrar como forraje de cañón que solo apareció por 1 o 2 páginas, debe haber sido increíblemente afortunada. Después de que termines de comer, sal y encuéstrala. Voy a averiguar cómo conseguir la medicina. Después de que Sutan terminara de hablar, usó un cuchillo para abrir la lata calentada.
El olor humeante de la carne de cerdo llenó toda la habitación, y ambos tragaron ansiosamente. Claramente no habían comido en mucho tiempo. Punto. La noche cayó y se encendieron hogueras en todo el refugio. Las llamas naranjas bailaban, como un cálido puerto en la oscuridad. Bai Yangxing fue encontrada por sus padres fuera del refugio, luego llevada a la puerta de su tan, apoyada a ambos lados. Te dije que mamá y papá saldrían a buscar medicina. ¿Por qué te colaste en el refugio? Ambos padres tenían expresiones amables, no culpando realmente a su hija, sino simplemente preocupados por su seguridad. ¿Estaba preocupado por ti? Bai Yangxing solo dijo esto, luego se sintió mareado y se balanceó completamente hacia adelante. Justo en ese momento, la puerta se abrió y ella cayó en un abrazo algo cálido. Su tan la sostuvo cerca, viendo que el cabello de Bai Yangxing estaba cubierto de nieve y sus orejas estaban rojas por el frío. Debido a que solo tenía 20 años, su rostro todavía exudaba un aura juvenil. No todo el mundo parece maduro a los 20 años, algunas personas conservan un encanto juvenil y femenino incluso a los 30. Eso podría ser natural apatía. He preparado medicina para ella. Ustedes dos vayan a descansar, el refugio organizará su trabajo mañana. Su tan sostuvo a Bai Yangxing. Si tuviera una cola, seguramente estaría meodeando alto ahora mismo, porque con la protagonista femenina en la mano, su gran plan de seducción era el siguiente. Pero los dos dudaron un poco. Pase lo que pase, ella era su hija biológica, y no parecía correcto simplemente entregarla a un extraño. Aunque la otra parte había salvado sus vidas más temprano ese día, en el apocalipsis, todos se defendían por sí mismos, y la confianza era muy baja. Tiene fiebre alta, podría ser mejor para ella quedarse en un lugar cálido. Otras habitaciones no tienen tanta leña. Su tan insinuó sutilmente a los padres de la protagonista femenina. En el apocalipsis todos los recursos eran escasos, y la madera no era algo que se pudiera quemar libremente. La mayor parte de la madera tuvo que usarse para construir muros altos para resistir los ataques de zombies. Al escuchar a su tan decir esto, Baye solo pudo mirar vacilante a su esposa, que asintió ligeramente. Tampoco podían meterse en la habitación de la hija del líder. Estaba bien que Bai Yangxing se quedara allí solo. Si su tan realmente quisiera hacerles daño, no habría intervenido antes, simplemente habría visto cómo el gran machete se destraba. Gracias. Después de que Baye le diera las gracias, su tan vio a los dos salir de la habitación, mirando hacia atrás repetidamente. Su tan sostuvo a Bai Yangxing, colocándola en la cama. La leña de la chimenea todavía estaba ardiendo intensamente. Su tan sirvió un poco de agua caliente, que estaba junto a la chimenea. Luego encontró algunas pastillas y su tan se las dio. Bai Yangxing abrió los ojos aturdidamente y vio a una hermosa joven que le daba medicina. Ella tragó casi instintivamente. Sus delicadas cejas estaban ligeramente fruncidas. Gracias. Bai Yangxing sabía que esta mujer había salvado a sus padres, por lo que inmediatamente expresó su gratitud. No hace falta que me des las gracias. ¿Puedes quitarte la ropa tú mismo? Su tan dijo de repente, haciendo que Bai Yangxing se sintiera muy avergonzado. ¿Qué vas a hacer? Ayuda a limpiar tu cuerpo. Si sudas y no lo limpias, empezarás a oler. Su tan señaló la cuenca de agua cercana, pero en su mente estaba gestando un plan astuto. Quería estar meticulosamente atenta a la líder femenina, quería hacerla depender de sí misma. De esa manera, el protagonista femenino no pensaría en el protagonista masculino. Aunque fue un poco despreciable. Pero en el apocalipsis ella no era una guerrera amazónica natural. Sería muy difícil sobrevivir, y confiar en la protagonista femenina era la mejor manera. Este era el gran plan de su tan para vivir de los demás. Bai Yangxing frunció los labios, aparentemente un poco avergonzada, nunca se había desabrochado la ropa delante de los demás. Ahora, para realizar un acto tan audaz y desinhibido frente a alguien que solo había conocido 2 o 3 veces, se sintió algo tímida. ¿De qué tienes miedo? Las dos somos chicas. Su tan extendió un dedo y pinchó el hombro del otro, su tono ligeramente ambiguo. Por supuesto, si no quieres limpiarte el sudor, está bien, pero entonces olerás un poco, aunque puedo tolerarlo. El tono de su tan se volvió un poco agrosado, después de todo, su habitación estaba muy limpia, a diferencia de las casas construidas después del apocalipsis. Bai Yangxing miró a su alrededor, pensando que si realmente se iba a dormir con el olor a sudor, definitivamente no le gustaría, así que apretó los dientes. Está bien, me lo quitaré. Quería pedirle a la persona que apartara la cara, pero luego sintió que eso sería demasiado condescendiente, así que simplemente se rindió. Bai Yangxing tenía poca fuerza en su cuerpo, débil y flácida por la fiebre alta. Sus dedos temblaron ligeramente cuando comenzó a tirar de la cremallera, su delgado abrigo de invierno se desabrocha, revelando un suéter de lana algo dañado debajo. Ya habían pasado 2 o 3 años desde que estalló el apocalipsis. Los que sobrevivieron fueron increíblemente afortunados. Los ojos de su tan no pudieron evitar ensancharse un poco, tuvo que admitir que la figura de la protagonista femenina era bastante buena, elegante y bien proporcionada, e incluso sus líneas musculares estaban perfectamente distribuidas. Una típica mujer fuerte principal. Ella estaba prácticamente babeando de deseo. ¿Cómo podría una persona así ser entregada al líder masculino, el santo benevolente? En la parte posterior de la novela, debido a la benevolencia del líder masculino, salvó a muchas personas desagradecidas, lo que llevó directamente a que Bai Yangxing fuera arrojado a una horda de zombies. Si no fuera por el halo de la protagonista femenina, ella realmente habría sido desmembrada por el grupo de zombies.
Bai Yang-sing todavía era un poco tímida, sosteniendo la camisa de lana quitada, apartando la cabeza, su cabello esparcido por sus mejillas. ¿Puedes darme la toalla? Me limpiaré. Su-tan sabía que no se podía presionar demasiado a alguien de una vez, pero como tenía la intención de ganarse el favor de la otra parte, tuvo que romper esta barrera. Así que, se acercó lentamente. Déjame ayudarte. Sin esperar el consentimiento, ya comenzó. Su-tan presionó la toalla escurrida contra el delgado cuello de Bai Yang-sing, limpiando el sudor que se había evaporado debido a la fiebre alta, poco a poco. Dentro de la habitación solo había el sonido de la leña encendida. Bai Yang-sing miró a la persona frente a ella. La otra parte probablemente solo tenía unos 20 años, pero su cara todavía tenía un poco de grasa de bebé, lo que indica que claramente nunca había sufrido las dificultades del apocalipsis. Su padre la cuidó muy bien. Con solo una o dos sentencias, la líder de este brutal refugio pícaro había perdonado a sus padres. ¿Cómo podría un demonio dar a luz a un ángel? Bai Yang-sing se sintió desconcertado. La toalla caliente limpió las manchas de sudor y los débiles rastros de sangre en su piel. Bai Yang-sing y sus padres siempre habían vagado por las afueras de la ciudad. Si bien mantenerse alejado de la ciudad podía evitar muchos ataques de zombies, también significaba estar lejos de los suministros médicos. No podían irse. Al menos en una gran ciudad, había edificios para el refugio, pero en la naturaleza, uno podría ser fácilmente mordido por un oso gigante zombificado si no se tenía cuidado. Después de limpiar el sudor, la noche se profundizó y el refugio se calmó. La habitación de Su-tan solo tenía una cama, pero era un Simmons de alta calidad, increíblemente cómodo para acostarse. Bai Yang-sing había estado durmiendo en el suelo durante los últimos años, rara vez teniendo la oportunidad de dormir en un colchón, por lo que naturalmente pensó que esta vez tampoco podría dormir. Así que fue a la chimenea, recogió la manta colocada cerca y planeó pasar la noche en el suelo. Su-tan observó cómo la otra persona tomaba la manta y se preparaba para acostarse. ¿Qué estás haciendo? Ella no pudo evitar preguntar. Nuestra familia te ha causado muchos problemas hoy, solo dormiré aquí. Bai Yang-sing no esperaba que la otra parte la dejara dormir en la cama. Como dice el refrán, ¿cómo se le puede permitir a otra persona dormir al lado del sofá? En lugar de que la otra parte lo sugiriera sutilmente, era mejor para ella ser proactiva y simplemente dormir en el suelo. No hace falta. Su-tan sacudió suavemente la cabeza, mirando a la persona frente a ella, sabiendo que la protagonista femenina tenía una personalidad inherentemente aguda y sospechosa, ya que solo una persona así podría sobrevivir mejor en el apocalipsis. Solo duerme a mi lado. Su-tan levantó las mantas, palmeó la cama y sonrió encantadoramente. Como dice el refrán, para conquistar a alguien, debes capturar su corazón y estómago. El cuidado meticuloso es el primer paso de un plan de conquista. Bai Yang-sing, este muslo dorado, tuvo que ser sujetado con fuerza. Ante la ferviente invitación de la chica, Bai Yang-sing estaba momentáneamente perdida, la punta de su dedo índice frotándose suavemente el pulgar, un pequeño hábito que tenía cuando estaba nerviosa o insegura. Pero solo nos conocemos desde hace menos de un día. Al ver esto, Su-tan se puso de pie, se puso sus zapatillas al lado de Bai Yang-sing, y extendió su mano, sonriendo dulcemente. Entonces vamos a conocernos. Hola, me llamo Su-tan. Su como en sushi, tan como en begonia. Bai Yang-sing estaba aturdida, y casi como por un impulso divino o fantasmal, también extendió su mano, y la apretó lentamente. Mi nombre es Bai Yang-sing. Ella no ofreció ninguna explicación adicional, y estaba a punto de volver a acostarse cuando la levantaron. Luego, tropezando, la presionaron en la cama. Si te digo que duermas, duermes. ¿Qué tan incómodo es dormir en el suelo? El tono mimado y dominante de Su-tan realmente se parecía a un niño mimado, y Bai Yang-sing ya no luchó, porque la otra parte realmente quería poner las manos sobre ella. Ella también podría contraatacar. Acostarse de nuevo en la suave cama era una sensación inusual. Bai Yang-sing no había dormido completamente en una cama tan suave durante muchos años. Ella se desvió en un sueño nebuloso. Sintió un par de manos abrazando fuertemente su cintura, haciendo que su respiración fuera caliente y difícil, pero debido a que había tomado medicamentos, la fiebre de su cuerpo disminuyó gradualmente, y ya no era tan abrasadora como en días anteriores. Cuando se despertó, Bai Yang-sing finalmente supo quién la había estado abrazando con fuerza en su sueño. Por supuesto fue Su-tan. Esta chica que solo conocía desde hace un día. El cabello negro de la otra estaba disperso, sus manos descansando sobre el abdomen de Bai Yang-sing, las yemas de sus dedos trazando ligeramente las líneas musculares de sus abdominales. Esta postura fue bastante presuntuosa. La boca de Bai Yang-sing se contrajo ligeramente. Extendió la mano y pellizcó la muñeca del otro, tirando lentamente hacia abajo, pero tan pronto como retiró su mano, Su-tan se envolvió alrededor de ella de nuevo. ¿Cómo fue esto? Un pervertido. Bai Yang-sing se sintió aún más sin palabras. Simplemente se salevó de la cama, y esta vez Su-tan abrazó el aire vacío. Después de cambiarse de ropa, Bai Yang-sing se dio la vuelta, y le puso las mantas. Gracias, Su-tan. Ella le agradeció sinceramente. Después de tomar el medicamento, su fiebre había bajado y su cuerpo había vuelto a la normalidad. ¿Ella podría ir a ver a sus padres ahora? La condición que el refugio había establecido para salvar la vida de sus padres era que ambos padres tenían que unirse al refugio. Como Bai Yang-sing era su hija, naturalmente también tuvo que unirse al refugio. En el apocalipsis, las armas de fuego eran extremadamente raras, y las balas eran escasas, por lo que la mayoría de la gente usaba cuchillos, lanzas y garrotes.
Sin embargo, Bai Yang-sing era diferente. En el equipo anterior de sus padres, había un viejo cazador que enseñó a Bai Yang-sing tiro con arco. Antes de ser mordido hasta la muerte por zombies, le dio a Bai Yang-sing un arco tradicional, completamente negro. Así que ella había podido emprender misiones de caza muy pronto. Ya fueran animales o zombies. El arco y las flechas de Bai Yang-sing estaban escondidos en un lugar aislado en el refugio. Ella las recuperó, las flechas eran todas hechas por ella misma, porque había usado tantas a lo largo de los años luchando contra zombies. Ya no podía encontrar las flechas originales a juego. Hacer flechas no fue difícil. Todo lo que se necesitó fue una pieza de hierro afilada, un palo de madera delgado y duro y una pluma. El refugio solo seleccionaba individuos ágiles para salir a cazar y recoger suministros, un novato solo se enviaría a sí mismo a su muerte, donando equipo, lo que no tenía sentido. Por lo tanto, Bai Yang-sing naturalmente eligió salir y recoger suministros, ya que eso ofrecía la mayor recompensa. Tan pronto como terminó de registrarse, vio a su padre. Tu madre resultó herida cuando la capturaron ayer, así que le dije que descansara un día. Los dos saldremos a recoger suministros. Lo he comprobado, y mientras recojamos suficientes suministros, podemos cambiarlos por medicina. Necesitamos acaparar más bienes para prepararnos para salir del refugio en el futuro. Bai Yang-sing asintió ligeramente. Luego, se subió a una camioneta verde oscuro, y siguiendo al equipo de caza, se sumergió en las ruinas de la ciudad sin dudarlo. Punto. Su-tan fue despertado por el frío, la chimenea dentro de la casa, ahora era solo un montón de cenizas no quemadas. Debido a que ya no había un fuego para proporcionar calor continuamente, el frío la despertó. Su-tan instintivamente extendió la mano, pero el lugar a su lado estaba vacío. ¿Dónde estaba su protagonista? ¿Dónde estaba su gran protagonista? Los ojos de Su-tan se abrieron, y su cerebro previamente confuso se cargó casi instantáneamente. Rápidamente poniéndose la ropa, Su-tan salió corriendo, preguntando a varias personas en el refugio en el camino. Debido a la aterradora identidad de su viejo barato, estos transeúntes capturados no tuvieron más remedio que responder seriamente a las preguntas de Su-tan. Bai Yang-sing era hermosa, y su aura era casi imposible de ignorar, fría pero feroz, como una flor floreciendo en un campo de hielo. Al enterarse de que Bai Yang-sing había salido en una misión, Su-tan se sintió un poco desanimado. Para muchos, la misión de buscar suministros no era diferente de una sentencia de muerte. Por lo tanto, nadie se opondría a enviar personas recién unidas. Sin embargo, este fue un gran problema para Su-tan porque, según sus cálculos, la protagonista femenina pronto se encontraría con el protagonista masculino que necesitaba ser rescatado después de la muerte de sus padres. Aunque ella había salvado a los padres de la protagonista femenina, si este mundo continuaba operando de acuerdo con la trama de la novela, entonces el encuentro del protagonista masculino y el protagonista femenino era solo cuestión de tiempo. Ese tipo de cosas no deben suceder. Las delicadas cejas de Su-tan se fruncieron ligeramente. Dame un cuchillo, yo también quiero salir. Llegó al punto de distribución de armas. Aunque salir ella misma sería muy peligroso, definitivamente no podía simplemente quedarse y ver a la protagonista femenina salvar al protagonista masculino. La persona que registra las armas abrió mucho los ojos. Señorita Su, ¿quiere salir? Su refugio tenía un nombre, Black Wolf Gang. Se llamó así porque la jerarquía dentro del refugio se basaba en los rangos de la manada de lobos. El mando del líder estaba por encima de todo, seguido por aquellos que contribuyeron a la base, como aquellos que salieron a buscar suministros o custodiaron los postes de la centinela día y noche. Aquellos que realizaron tareas diversas no tendrían un alto estatus o respeto. Fue precisamente debido a este rigor que la Black Wolf Gang no había perdido completamente su humanidad en el apocalipsis, porque mientras uno estuviera dispuesto a luchar contra los zombies, podían recibir un mejor tratamiento y mejor comida. Su-tan era una anomalía. Ella era la hija del líder. Incluso sin hacer estas cosas, ella podría disfrutar del mismo trato que el líder. Su-tan sabía que lo que estaba haciendo era muy intento, pero si no era arbitraria, solo podía ver cómo se desarrollaba la trama de la novela, y eso no podía suceder en absoluto. Pero no has recibido formación profesional, y no eres adecuado para la caza al aire libre, es muy fácil encontrar peligro. La persona que distribuía armas dudó. Entonces encuentra una o dos personas que la acompañen. Justo en ese momento, una voz masculina profunda salió de detrás de Su-tan. Se dio la vuelta y vio a Su Hyun-yu con los brazos cruzados, evidentemente planeando salir también. Papá. Llamar a alguien papá a quien solo había conocido unas pocas veces se sintió extraño, pero si quería mantenerse a cubierto, tenía que hacerlo. Tang, es bueno que quieras salir y ver el mundo. Es tan peligroso ahí fuera, tienes que experimentarlo al menos una vez para estar preparado si te encuentras con situaciones peligrosas en el futuro. A medida que la marea de zombies se hacía más intensa, ¿cuánto tiempo podrían durar los altos muros del refugio? Su Hyun-yu no lo sabía. Sin embargo, como líder, siempre lo anticipó todo. Incluyendo el territorio de la Black Wolf Gang que está siendo invadido por la marea de zombies. Y así, Su-tan obtuvo con éxito su configuración de arma, un cuchillo militar muy afilado. Las dos personas que la acompañaban eran un hombre y una mujer. Uno llevaba un arco y flechas, el otro una larga lanza. Ambos tenían innumerables cicatrices en sus rostros, claramente parecían como si se hubieran librado a través de batallas sangrientas. Sin embargo, su actitud hacia Su-tan fue respetuosa. Señorita Su, si puede cortar el dedo de un zombie hoy, eso cuenta como completar la misión. El hombre bromeó con una sonrisa. Su-tan.
Ella no estaba interesada en cortar zombies, solo quería evitar el fatatunal reunión entre el protagonista masculino y el protagonista femenino. Y practica sus habilidades de lucha contra zombies a lo largo del camino. Después de todo, en el apocalipsis, era muy difícil sobrevivir sin habilidades. La puerta del refugio se abrió lentamente. Sutan miró al refugio, viendo altos muros que se elevaban, probablemente de más de 10 metros de altura, lo cual era aterrador. Solo entonces los zombies no treparían. Además, se aplicarían estrictos toques de queda por la noche, prohibiendo las grandes reuniones, solo las pequeñas. Recordó una película de zombies en la que los humanos que cantaban y bailaban atraían a los zombies, formando un muro de zombies, y luego su base se infiltraba. Parecía que su viejo barato también había aprendido completamente de las lecciones de la película. Los soldados patrullaron los altos muros. De vez en cuando, uno podía escuchar el sonido de las flechas atravesando el aire y los disparos de armas. Los zombies de la novela no eran muy frágiles, porque si lo fueran, los humanos podrían haberlos eliminado en unos pocos años. Los humanos se estaban volviendo más fuertes, al igual que los zombies también. Entre ellos, los más aterradores eran los zombies saltadores. Sus piernas eran muy largas y podían saltar más de 10 metros en un solo límite. Por lo tanto, los guerreros de la Black Wolf Gang necesitaban derribarlos en el aire para garantizar la seguridad del refugio. A lo largo del camino, el grupo ocasionalmente se encontró con personas que iban a recoger suministros. Bai Yang-sing era muy hermosa y llamativa, por lo que preguntar por ahí no fue difícil. Sutan estaba ansiosa, deseando poder crecer alas para llegar al lado de la protagonista femenina. Estaba decidida a aferrarse a esta pierna, decidida a vivir de ella, y el líder masculino, ¿podría perderse? Pensó para sí misma. Finalmente, llegaron a la base del alto edificio. En este momento, Bai Yang-sing sostuvo su arco y flechas, su mirada aguda fija en el apuesto hombre apoyado contra la pared rota. ¿Quiénes son ustedes, gente? Sutan exhaló un suspiro de alivio. Gracias a Dios, finalmente lo logró. La historia de amor del líder masculino y la líder femenina ni siquiera había comenzado, y ella ya podría ser un té verde, insertándose maravillosamente en él. Después de todo, en el apocalipsis, sin un sistema, ella naturalmente tuvo que echar al líder masculino de su posición santa. El hombre miró hacia arriba, sus rasgos delicados, pero sus palabras no eran tan agradables. Todavía hay mucha gente en el edificio. Me escapé, pero ellos no lo hicieron. Por favor, guárdalos. Sutan. No es de extrañar que el líder masculino pudiera sobrevivir durante tanto tiempo en el apocalipsis, resulta que siempre se retiraba detrás de los demás cuando surgían problemas. Las otras personas que estaban buscando suministros intercambiaron miradas, sus ojos se llenaron de desconfianza. Si creyeran fácilmente a los extraños, ya habrían muerto innumerables veces en el apocalipsis. Justo en ese momento, escucharon una ligera tos y pasos detrás de ellos. Todos ellos se dieron la vuelta bruscamente, dejando que una persona apuntara su arma al hombre débil como precaución. Señorita Su. Al ver a Sutan, todos se miraron consternados. Después de todo, la hija del líder fue mimada y rara vez salió del refugio. Solo salía a hacer algo de ejercicio. Sutan se sintió un poco incómodo al ser mirado por tanta gente. Ella sabía que su comportamiento era bastante diferente al del dueño original. Pero si ella no hiciera cambios, sería el mismo final que en el libro original. Asesinado por un ladrillo. Entonces su mirada se posó en Bai Yang-sing, que llevaba un grueso abrigo de algodón y sostenía un arco y una flecha. Ella ya había desenganchado la flecha. Sutan, ¿por qué estás aquí también? He venido a buscarte. Sutan se acercó sin reservas, aparentemente queriendo declarar su posesividad al mundo entero. Ella miró ligeramente a todos y se acercó directamente para unir los brazos con Bai Yang-sing. ¿Por qué no me dijiste cuando te levantaste? ¿Me hiciste preocuparme por ti durante tanto tiempo? La ternura y el afecto en sus palabras eran algo de lo que la gente común no estaba al tanto. No quería molestarte. Bai Yang-sing, en realidad, sintió una sensación de resistencia hacia la repentina cercanía del extraño. Sin embargo, la otra parte era la salvadora de sus padres, y la suya propia, por lo que no la apartó, simplemente dejó que la sujetaran del brazo. Una suave sensación presionada contra su brazo, haciendo que sus dedos, que sostenían el arco, se endurecieran por un momento. El arco casi se le resbaló de la palma. ¿Cómo se puede llamar a esto perturbador? Sutan habló con un tono excepcionalmente seductor, su voz cuidadosamente modulada. Ella quería ganarse lentamente el corazón de la protagonista femenina. Te salvé, así que, naturalmente, soy responsable de toda tu familia. Sutan levantó las cejas. Ella era la hija del líder de la Black Wolf Gang, y sus palabras tenían peso, todos tenían que seguir sus órdenes. Aunque ella realmente quería lanzar al lead masculino a la horda de zombies para eliminar problemas futuros. Sin embargo, Sutan también sabía que el halo del protagonista no era tan fácil de deshacerse. En el libro original, Bai Yang-sing, después de perder a sus padres, planeó encontrar una nueva base y formar un equipo para atacar a la banda de lobos negros. El líder masculino fue el primer compañero de equipo que conoció. Todavía había suministros en el edificio, pero los otros, porque corrían demasiado lento, hace tiempo que se habían convertido en postres para los zombies. ¿Es cierto lo que dijiste? Sutan bajó la cabeza, su mirada fija en el líder masculino. Él era realmente guapo, lo que era una amenaza potencial para ella. No salvar al líder masculino fue la mejor opción. Por supuesto que es cierto. Os lo ruego a todos. El hombre luchó por mantenerse. Está bien, entraremos y lo salvaremos.
Sutan ya tenía una idea en mente. Dado que el halo del protagonista no podía extinguirse, entonces ella lo haría trabajar para ella. Lleva al líder masculino al refugio, luego asígnale tareas como cultivar verduras y sacarle las cosas. De esa manera, no tendría mucha interacción con la protagonista femenina. Aunque lo que estaba haciendo era bastante malvado. Pero, en el apocalipsis, si ella fuera de corazón blando, el resultado definitivamente sería terrible. La pierna de la protagonista femenina solo podía ser abrazada por ella misma. Punto. El equipo estaba formado por una docena de personas. Bai Yang-sing sostuvo su arco y flecha, pero su mente se preguntaba por qué Sutan se preocupaba tanto por ese hombre. ¿Podría ser que a ella le gustara? Sus dedos se apretaron alrededor del arco. Ella sintió que no debería interferir en tales asuntos. Pero si a ella le gustaba, ¿por qué a Sutan todavía le gustaba quedarse con ella? ¡Qué persona tan extraña! Sin embargo, Bai Yang-sing todavía sentía un poco de amargo. La señorita Su realmente se enamoró de todos los que vio. Ayer, estuvo meticulosamente atenta a ella, y hoy aceptó salvar a los compañeros de equipo de un extraño. Fue la primera vez que Sutan vio a un zombie. Aunque se había preparado mentalmente, todavía estaba sorprestada por su fea apariencia. Los zombies de la novela no fueron simplemente infectados por una filtración de virus. En cambio, fueron infectados por una extraña fuente de contaminación. Sutan, habiendo leído las últimas partes de la novela, sabía naturalmente lo que era, un dios malvado del fondo del mar. Mucha gente probablemente pensaría que era el pulpo gigante, el viejo Cthulhu. Pero no lo fue. El dios malvado del fondo del mar era una criatura del espacio exterior. Así que los cuerpos de estos zombies no se pudrirían, en cambio, su piel arrugada estaba cubierta de patrones arremolinados. Estos zombies tenían ojos y dientes carmesí que eran afilados debido a la mutación, como lobos viciosos. Si se muerde, conduciría a una infección directa. Así que se necesitaba precaución extrema. Bai Yang-sing fue el más rápido en actuar. Casi a cientos de metros de distancia, ella ya había dibujado su arco y flecha, clavando directamente la cabeza del zombie en la pared. «Wow, Bai Yang-sing, eres increíble». Sutan la elogió en el momento oportuno. En su corazón, sin embargo, estaba reflexionando sobre cómo podría seguir acercándose a la protagonista femenina esta noche. Pero poco sabía ella que sus elogios casuales y que hacen eco hicieron que los dedos de Bai Yang-sing temblaran ligeramente. La flecha, que podría haber perforado el globo ocular del zombie, se desvió ligeramente, golpeando solo su oreja. Pero su velocidad no era lenta, e inmediatamente siguió con otra flecha, sujetando al oponente firmemente a la pared. Sangre escarlata y malolorosa salpicó toda la pared. Verdaderamente increíble. Incluso los miembros experimentados de la Black Wolf Gang no pudieron evitar exclamar. Usando solo 3 flechas, se ocupó de los zombies vagando por el primer piso del edificio. Bai Yang-sing definitivamente conseguiría muslos de pollo extra para la cena de esta noche. Así es, la Black Wolf Gang tenía un sistema de recompensas. Matar a un zombie al día era solo el objetivo básico, pero si matabas más, entonces habría recompensas adicionales. Frutas, verduras o carne. Bai Yang-sing se puso de pie, sacó la flecha del zombie, la limpió casualmente con una tira de tela que colgaba de su cuerpo, y la volvió a poner en su carcaj. Esta noche mi padre está celebrando un banquete. ¿Quieres venir? Sutan sostuvo un cuchillo pequeño y pinchó el cuerpo del zombie, probando la sensación. Estos zombies no eran como la carne podrida en las películas, su piel era increíblemente tensa. Apuñalar con un cuchillo, sin suficiente fuerza, fue realmente difícil perforar. ¿No hay toque de queda esta noche? Bai Yang-sing parpadeó ligeramente. Hoy es diferente. Sutan recordó que en la trama, cada vez que la banda de lobos negros traía una gran cantidad de suministros, celebrarían un banquete. La protagonista femenina también aprovechó esta oportunidad para colarse y vengar a sus padres. Debido a que había leído la novela, sabía que había muchos suministros en el edificio, incluidas toallas sanitarias, que eran extremadamente escasas en el apocalipsis. Bai Yang-sing todavía estaba dudando cuando le agarraron la muñeca. Bai Yang-sing, no tienes oportunidad de negarte. Salve a tu familia, así que tienes que pagarme. Sutan se puso de puntillas, sus palabras increíblemente calientes, su aliento abanicando su oído, haciendo lo que se ponía rojo. Incluso llevaba un toque de seducción. Acompáñame. Considera que paga tu deuda. Después de que Sutan terminó de hablar, ella misma sintió un poco de náuseas. Esto era demasiado té verde, manipulador. Está bien. El corazón de Bai Yang-sing latía rápidamente, no sabía por qué estaba de acuerdo, como si una fuerza invisible de expectativa en lo más profundo de ella la empujara a pronunciar esa palabra. Maldita sea. Ella tenía muy poco autocontrol. Ella solo estuvo de acuerdo con lo que otras mujeres dijeron. Bai Yang-sing se condenó a sí misma internamente, pero como ya había aceptado, no planeaba retenerse de su palabra. Al verlos tan cerca, algunos miembros de la Black Wolf Gang no pudieron soportarlo. Señorita Su, usted es la hija del líder, no debería confiar en alguien que acaba de llegar a nuestro refugio. ¿Y si solo planean robar un lote de medicamentos y se van? ¿Qué dijiste? Bai Yang-sing frunció ligeramente el ceño, no le gustaba que los demás hablaran de sus padres. ¿Estaba equivocado? Las ratas son ratas, solo saben cómo robar cosas toda su vida. El hombre de la Black Wolf Gang se negó a retroceder, porque, para ellos, la medicina era extremadamente valiosa. En cuanto a ti, veo que tú también eres una rata. Bai Yang-sing apretó las manos con fuerza y dio un paso adelante. A ella no le importaba si otros hablaban mal de ella.
Pero no podían hablar mal de sus padres. Sus padres solo habían tomado decisiones desesperadas para salvarla. Frente al agresivo avance de Bai Yang-sing, el hombre tampoco retrocedió. No necesitaba tener miedo de una chica joven, incluso si ella era buena con un arco y una flecha, él llevaba un gran sable. Justo cuando el ambiente se volvió tenso y una pelea estaba a punto de estallar, Su Tan se interpuso decisivamente entre ellos. «Pide disculpas». Se giró para mirar al hombre de la Black Wolf Gang, su voz un poco más fuerte. Aunque todavía era una voz femenina suave y gentil, nadie en la Black Wolf Gang se atrevió a desobedecer a Su Tan. «Señorita Su, no dije nada malo. Todo lo que dije era verdad». El hombre todavía trató de discutir. «Justo ahora, Bai Yang-sing nos ayudó a matar a 2 zombies, y ni siquiera has matado a uno todavía, pero le estás diciendo palabras tan groseras. ¿No es eso inapropiado?» Su Tan entrecerró los ojos. Otros también comenzaron a susurrar entre ellos, claramente, lo que dijo la señorita Su tenía cierto sentido. En el apocalipsis, aquellos que podían lidiar rápidamente con los zombies eran individuos despiadados y merecían respeto. El hombre se quedó sin palabras por un momento porque sus compañeros de equipo a su lado no hablaban por él. Miró a izquierda y derecha, sintiéndose un poco incómodo. «Pide disculpas». Su Tan cruzó los brazos, exudando autoridad en este momento. Aunque ella era solo forraje de cañón, esta identidad de forraje de cañón no era baja y de hecho era útil. «Yo. Lo siento». Solo entonces el hombre bajó la cabeza a regañadientes. «Pide disculpas sinceramente». El tono de Su Tan se volvió aún más serio, claramente decidido a proteger a Bai Yang-sing. Aunque todos pensaban en secreto que la razón por la que la señorita Su era tan buena con esta persona era porque era hermosa, nadie se atrevió a decirlo en voz alta. Su Hyun-yu era un hombre muy aterrador. La banda de lobos negros fue fundada por él. Construyó el refugio en una zona infestada de zombies, y todos los miembros de alto rango de la Black Wolf Gang siguieron sus órdenes. «Lo siento, es mi culpa. Eres muy capaz, no una rata. No debería haberte llamado rata». Al escuchar el tono del hombre volverse humilde, Su Tan finalmente estaba satisfecho y continuó subiendo las escaleras con el grupo principal. Había muchos zombies dispersos en este edificio, pero cuando encontraron a los compañeros del líder masculino, tal como lo describía la trama del libro, todas estas personas habían sido roídas hasta hacer pedazos. Su Tan cerró los ojos, casi vomitando. Su imaginación era vívida cuando leía novelas, pero solo al verla en persona se dio cuenta de que algunas cosas no podían describirse con palabras. Pero entonces volvió a abrir los ojos. Si ni siquiera podía soportar la vista de algunos cadáveres en el apocalipsis, una mentalidad tan frágil la llevaría a la muerte tarde o temprano. Después de confirmar que todos los zombies a la vista en el edificio habían sido despejados, todos comenzaron a recoger suministros, abrir sus mochilas y meter los artículos restantes de los estantes en sus bolsas. Su Tan descubrió una librería al lado. Este edificio era un centro comercial, y casi todos estaban reunidos en la sección de alimentos. Su Tan caminó lentamente hacia el área de la estantería con un pequeño cuchillo. Solo había 1 o 2 personas recogiendo libros aquí. «Genial, esta enciclopedia de hierbas será útil cuando la retoremos». Su Tan escaneó casualmente a su alrededor, luego vislumbró un libro. En la portada había 2 mujeres apoyadas una en la otra, acostadas en una cama suave, con los dedos entrelazados, en una postura íntima. Especialmente una de ellas, su vestido largo estaba un poco despeinado, y una correa se había deslizado de su hombro, revelando un toque de piel pálida. Su Tan escaneó el título. «Noche Yosa de Yoria, dulce charla». Los ojos de Su Tan se iluminaron porque, basándose en sus muchos años de amplia experiencia en lectura de novelas, sabía qué tipo de contenido contenía este libro sin siquiera pensar. Así que se acercó decididamente, recogió el libro y lo metió en su mochila. Ella podría mostrárselo casualmente a la protagonista femenina, lo que ayudaría a la protagonista femenina a abrir mejor la puerta a un nuevo mundo. Sin embargo, Su Tan no estaba del todo inactivo. Todavía buscaba diligentemente suministros, tratando de recoger libros útiles. Por ejemplo, libros que enseñan cómo ser carpintero y hacer juntas de mortaja y espina. Se dice que los libros son la cristalización de la civilización humana, y esto es cierto. En el apocalipsis, muchas personas perdieron sus habilidades, y confiar en estos libros podría al menos conducir a una mejora significativa. Para cuando terminaron de recoger suministros, ya estaba casi oscuro. El líder masculino ya había sido retirado por otros miembros de la Black Wolf Gang. Después de todo, para que un refugio creciera, aceptar gente nueva era esencial. Todos caminaron por la calle, con la esperanza de encontrarse con la unidad de Black Wolf Gang que regresaba en coche. Bai Yang-sing dibujó su arco y flecha. Incluso en la oscuridad, su vista era excelente e instantáneamente disparó a un zombie que vagaba en la distancia. En solo un día, Bai Yang-sing había eliminado a casi 5 zombies. Su Tan no pudo evitar suspirar en su corazón, ella realmente era un dios de la guerra encarnado. Ella se había aferrado a esta poderosa persona, y no podía dejarlo ir en absoluto. «Bai Yang-sing, te he preparado un regalo para ti». Su Tan se acercó a ella, pensando que debía aprovechar la oportunidad para tomar la iniciativa en esta relación. Especialmente con la figura de la protagonista femenina. Darle la vuelta seguramente sería estimulante, y su expresión sonrojada y avergonzada era lo que más quería ver. «¿Qué regalo?» Bai Yang-sing se volvió para mirar a la chica que la miraba fijamente. Por alguna razón, su corazón se saltó un latido. «Lo sabrás esta noche. Por cierto, ¿todavía vas a volver a mi casa esta noche?»
Sutan dudó por un momento, pero aún así pronunció esa línea clásica. Mi casa es bastante grande y muy cálida. Si te quedas en otro lugar, no tendrás tanta leña para quemar. Aunque se acercaba el invierno, el suministro de leña todavía era muy escaso. La razón principal era que se necesitaba madera para reforzar las murallas de la ciudad. De lo contrario, todos estarían condenados cuando llegara la horda de zombies. ¿Pero mis padres? Bai Yangxing dudó un poco. ¿Quieres volver a tener fiebre alta? Sutan la persuadió, sintiéndose como un diablo, habiendo atrapado completamente a la protagonista femenina en su plan, queriendo devorarla. No, no lo hago. Es solo que si me quedo en tu casa, te causará problemas, ¿verdad? No hay problema en absoluto. Sutan sonrió encantadoramente. Si tuviera una cola, definitivamente sería la cola en forma de corazón de un súcubo. Su cola se movió suavemente y su cabeza estaba llena de pensamientos traviesos. En el apocalipsis, cualquier forma de transporte es increíblemente preciosa, especialmente los coches, que pueden recorrer largas distancias y ahorrar mucha mano de obra y recursos. Sin embargo, la ciudad había sido bombardeada para eliminar a los zombies, por lo que muchos puentes se habían derrumbado, con barras de refuerzo de acero expuestas del hormigón. Había muy pocas carreteras transitables. El grupo caminó por la acera rota, y luego se encontró con una camioneta Black Wolfgang. La camioneta original había sido modificada, con una gran cabeza de lobo pintada con spray. Debido a que los zombies eran difíciles de erradicar, quedaban muy pocos supervivientes en esta ciudad. Actualmente solo había dos bandas principales, y la Black Wolfgang era una de ellas. Operaba bajo una estricta gestión jerárquica. El otro era U-City. La razón por la que se eligió este nombre en el libro fue porque las plumas simbolizaban la esperanza. La protagonista femenina también se unió a este refugio más tarde. U-City era mucho más relajada que la estricta gestión de la Black Wolfgang, cuidando principalmente a los ancianos, los débiles, las mujeres y los niños, por lo que su influencia siempre había sido débil y no se había desarrollado mucho. El coche de la Black Wolfgang se detuvo cuando los vio, aparentemente sorprendido de que la señorita Su estuviera entre ellos. La persona en el asiento del pasajero salió rápidamente y palmeó el asiento del pasajero algo polvoriento. Señorita Su, ¿por qué está aquí? Si no te importa la suciedad, puedes sentarte aquí. Es mejor que sentarse en la parte trasera de la camioneta. Dentro del coche había muchas cajas de madera esparcidas, todas llenas de suministros que habían desembrado. Todos los miembros de la Black Wolfgang que salieron a recoger suministros se sentaron en estas cajas de madera, sin siquiera un asiento adecuado. Sutan, sin embargo, sacudió la cabeza y se subió a la parte trasera de la camioneta. No hace falta, me sentaré en la parte de atrás. Aunque sentarse en el asiento del pasajero evitaría que su trasero le doliera por los golpes, esto estaba lejos de su intención original de permanecer cerca de la protagonista femenina, por lo que Sutan se rindió decisivamente. Al mismo tiempo lloró en silencio por su trasero, sabiendo que conducir en este terreno bombardeado definitivamente sería doloroso. Los dos soldados de la Black Wolfgang intercambiaron miradas, pero no se atrevieron a hacer demasiadas preguntas. Rearrancaron el motor, que zumbó, y los zombies comenzaron a reunirse de nuevo. Entre ellos, los más opresivos eran los zombies saltadores de patas largas. Sus largas piernas habían evolucionado aterradoramente, 2 veces más largas que las piernas normales, como las de una rana, capaces de saltar más de 10 metros en un solo límite. Bai Yangxing dibujó su arco y atacó una flecha. Justo cuando un zombi saltaba saltando, todos levantaron sus armas, pero una flecha ya había atravesado sus ojos rojos como la sangre. Por un momento los jugos salpicaron, como un tomate podrido lanzado contra una pared, y un mal olor impregnaba el aire. Sutan cerró los ojos, diciéndose a sí misma que no pensara en ello. Estar al lado de la protagonista femenina era una absoluta seguridad. Era como tener una casa segura en un juego de terror. Una gota de líquido frío y maloliente goteó en su cara. Debe haber sido sangre de zombi. Sutan instintivamente metió la mano en su bolsillo para un pañuelo, pero alguien fue más rápido que ella. Un pañuelo suave limpió la mancha de su cara. ¿Estás bien? Porque Bai Yangxing siempre disparaba a los zombies en la cabeza, lo cual era satisfactorio, pero ocasionalmente había accidentes, y dispararles en el cuello causaba que salpicara una gran cantidad de líquido podrido. Por lo tanto, se disculpó con Sutan, cuya cara había sido salpicada por ella. Sin embargo, si fuera cualquier otra persona, Bai Yangxing no se molestaría en prestar atención. Porque ser salpicado de sangre al salir a luchar contra zombies era una ocurrencia perfectamente normal. Simplemente no sabía por qué sentía un impulso protector hacia esta chica de aspecto delicado. A pesar de que la otra parte, como hija del líder de la Black Wolfgang, era alguien que no necesitaba absolutamente su protección. Sutan miró a la protagonista femenina. La forma en que se limpió suavemente la sangre sucia de la cara hizo que su corazón se sintiera un poco nervioso por alguna razón. Aunque su esencia era simplemente aferrarse a la protagonista femenina, casi nadie podía resistirse a sentirse atraído por la protagonista femenina. Su corazón estaba en confusión. Sutan se mordió el labio, sintiéndose un poco sin palabras por dentro. Ella no debería pegarse demasiado al abrace de piernas de la protagonista femenina, para que no pierda su corazón en el proceso. En el apocalipsis, lo más aterrador era el corazón humano. Aunque la protagonista femenina era amable, no podía confiar demasiado en los demás. Punto. Para cuando regresaron al refugio, ya estaba oscuro y ya se había preparado un pequeño banquete. El territorio de la Black Wolfgang también se estaba expandiendo gradualmente, dividido en ciudad interior y ciudad exterior.
La ciudad exterior cultivaba principalmente verduras y frutas, y tenía dispositivos para recoger el agua de lluvia. En comparación con New City, que solo podía confiar en antorchas para iluminar por la noche, el entorno de la Black Wolf Gang era mejor. Tenían paneles solares y generadores diésel recogidos. Sus vidas eran cómodas. Por lo tanto, en el centro de la ciudad, solo los equipos que trajeron grandes cantidades de suministros, y sus familias, pudieron asistir a esta reunión. Un cordero gordo estaba asando en un asador, el cordero chisporroteando con aceite. Espolvoreado con un poco de comino, era naturalmente lo suficientemente fragante como para hacer agua a la boca incontrolablemente. Alguien encendió el sistema de sonido, y las notas agradables y danzantes flotaron, trayendo algo de relajación a la atmósfera tensa del apocalipsis. Bai Yang-sing se sentó a un lado, viendo a estas personas beber y comer carne, celebrando que habían sobrevivido otro día. ¿No estás comiendo? Su-tan se acercó, con varios de los trozos más tiernos de carne y arroz fragante en su plato. Comeré más tarde. Bai Yang-sing sonrió. Por alguna razón, ya se había acercado mucho más a la chica que tenía delante. Lo sé, eres nuevo aquí, así que aún no estás del todo acostumbrado, ¿verdad? Su-tan, sin embargo, la ignoró y recogió un poco de cordero picado y arroz con una cuchara, ofreciéndole a los labios de Bai Yang-sing. Bai Yang-sing tenía la piel clara, así que cuando la luz del fuego rojo anaranjado brillaba en su piel, exudaba un brillo de miel indescriptible. Fue cautivador. Esta fue la belleza única de la protagonista femenina. Bai también vino al banquete esta vez, gracias a su hija. Pero a pesar de la abundante comida, Bai no comió mucho, principalmente queriendo guardarla para su esposa herida. Así que lo empacó en la caja de hierro que llevaba con él, luego lo envolvió en tela de algodón para mantenerlo caliente. Originalmente tenía la intención de ir a hablar con su hija, pero cuando miró hacia arriba, Bai vio a Su-tan alimentando a Bai Yang-sing con cuchara. Los dos parecían un par de amantes. Espera un minuto. ¿Cómo pudo pensar eso? No amantes, deberían ser los mejores amigos. Sí, mejores amigos. Ya fuera consuelo o algo más, Bai no continuó molestando a su hija. Solo bebió y charló con otros, y su actitud hacia la Black Wolf Gang también cambió un poco. Su líder podría criar a una hija tan amable, así que debe ser una buena persona. Punto. Mirando el plato vacío, Su-tan lo dejó a un lado, luego tiró de Bai Yang-sing. Sin embargo, el cuerpo de Bai Yang-sing se puso rígido por un momento. Ella quería alejar su mano. Su-tan entrecerró los ojos, como un zorro, capturando distilmente este momento. Bai Yang-sing, ¿te disgusta estar tan cerca de mí? Ella habló con un toque de agravio en su voz, como un gatito cuya cola había sido pisada. No. Bai Yang-sing se quedó sin palabras, sin saber cómo responder. Estaba tan nerviosa que su cara se puso roja. No estoy acostumbrado a estar tan cerca de la gente, tener contacto con la piel. En el libro, el hábito de la protagonista femenina de evitar el contacto se aplicó no solo a todos los demás, sino también al líder masculino. Su-tan, por supuesto, entendió esto, así que uno de sus grandes planes era desensibilizar a la protagonista femenina y hacerla adicta a su toque. ¿Cuál es el problema? Te acostumbrarás poco a poco. Su-tan corrió hacia un lado, cogió 2 copas de vino y luego le entregó una a Bai Yang-sing. ¿Quieres intentarlo? Bai Yang-sing no era alguien que fuera bueno rechazando a los demás, así que extendió la mano y tomó el vaso. Ella tomó un pequeño sorbo, y una sensación de ardor inmediatamente le quemó la garganta. Tos, tos. Bai Yang-sing tosió frenéticamente, sus orejas se enrojecieron, se veía adorable, haciendo que uno quisiera alcanzarlas y frotarlas. Este vino es demasiado fuerte. Bai Yang-sing no era ajena al alcohol, simplemente no estaba acostumbrada a este tipo de licor fuerte. Por supuesto que lo es. Su-tan sonrió, sus ojos se curvaban como una luna creciente en el cielo. Este es el propio licor casero de nuestra Black Wolf Gang. Como dice el refrán, el vino casero puede no parecer alto en alcohol, pero un par de sorbos pueden hacer que caigas en una zanja de campo. Elaborar vino requiere grano, que es un acto extremadamente lujoso. Incluso para la Black Wolf Gang, que había cultivado grandes áreas de tierra, su producción anual no era mucho. Pero ocasionalmente intermeteraban con New City. Su-tan se inclinó un poco, usando su pañuelo para limpiar la mancha de vino de los labios de Bai Yang-sing. Su expresión era seria, haciendo que el corazón de Bai Yang-sing temblara ligeramente. Bai Yang-sing no podía entender por qué esta chica frente a ella era tan amable con ella. Pero pronto, ella supo la razón. Punto. El banquete terminó temprano porque no podía prolongarse demasiado tarde, tener una fiesta en las faldas de la noche era simplemente un acto de desprecio hacia los zombies. Su-tan llevó a Bai Yang-sing de vuelta a su habitación. Bai Yang-sing no había bebido mucho vino y ya estaba sobrio. Beber un poco de vino en invierno era beneficioso, ya que podía calentar el cuerpo. Su-tan tenía su propio baño, pero en un periodo de tan escasos recursos hídricos, incluso como hija del líder, solo podía bañarse una vez cada pocos días. Así que, después de que ambos se limpiaran con una cuenza de agua caliente, pudieron irse a la cama. Sin embargo, todavía era temprano, y Bai Yang-sing estaba un poco inquieta, así que abrió su diario y comenzó a dibujar con un lápiz desgastado. Bai Yang-sing describió el horrible estado de los zombies que había matado hoy. Estaban clavados en la pared, flechas perforando con precisión la región central de sus cerebros. Así es, los zombies en este mundo eran una versión súper invencible y mejorada, simplemente cortarles la cabeza o el cuello o hacer 1 o 2 heridas era inútil. Ellos fueron corrompidos por el mal.
Solo destruyendo la región central más crucial del cerebro podría acortar la conexión entre el cerebro y el cuerpo, deteniendo la corrupción. Después de limpiarse, Sutan se puso un pijama y miró una página en el diario de la líder femenina. Aunque ella había querido quejarse de ello cuando leyó la novela, pensando, ¿quién escribe un diario como este? Tuvo que admitir que los bocetos de Bai Yang-sing eran bastante realistas. Estos zombies fueron dibujados tan vívidamente que trajeron de vuelta la horrible escena de antes del día. Tus dibujos son realmente hermosos. Sutan en realidad tenía ganas de vomitar al ver zombies, pero aún así se obligó a felicitar a Bai Yang-sing, quien tímidamente cerró su libro. Lo siento. Me he hecho el tonto. Sutan sacudió suavemente la cabeza. No puedes dormir, ¿verdad? Te dije que te daría un regalo, puedes leerlo esta noche. Después de que Sutan terminara de hablar, hurgó en su mochila y luego le entregó el libro a Bai Yang-sing. Solo con mirar a las dos mujeres entrelazadas en la portada, las orejas y las mejillas de Bai Yang-sing se pusieron rojas de nuevo. Esto es. La respiración de Bai Yang-sing se aceleró. Cuando el apocalipsis estalló por primera vez, ella era solo una estudiante de secundaria, por lo que ni siquiera había tenido tiempo de tomar el examen de ingreso a la universidad. Ahora, 4 o 5 años después, se había convertido en una adulta. Pero su conocimiento se limitaba a eso. Aunque reconoció todas las palabras, era completamente ignorante de otras cosas. Es solo una novela. Sutan apagó la luz principal de la habitación, dejando solo una pequeña lámpara en la mesita de noche para la iluminación. Este es el regalo que te dije que te daría, puedes leerlo cuando estés aburrido. Sutan dijo esto, pero en su corazón, sabía perfectamente que esto no era un regalo, era simplemente una clave que había preparado para abrir un nuevo mundo para la protagonista femenina. Después de terminar de hablar, se ocupó de las sábanas y se fue a dormir. Solo caminar hoy había consumido mucha energía, y Sutan se durmió muy rápido, dejando a Bai Yang-sing solo, sosteniendo el libro, sintiéndose un poco perdido. ¿A Bai Yang-sing le gustó leer? Eso fue un hecho. Sin embargo, debido al apocalipsis, no solía llevar libros en su mochila, porque llevar un libro extra significaba gastar un poco más de energía física. En el apocalipsis, la fuerza física era especialmente preciosa, a veces, solo ese poco de fuerza podía matar a un zombie y asegurar otra oportunidad de supervivencia para uno mismo. Así que, a pesar de amar la lectura, Bai Yang-sing nunca llevó libros en su mochila. Su mochila estaba llena de flechas, así como algunos suministros médicos de emergencia y comida. Impulsada tanto por la curiosidad como por la sed de conocimiento, los dedos de Bai Yang-sing temblaron cuando abrió el libro. La primera página era una exquisita ilustración en color. Representaba una ciudad en una noche lluviosa, con luces deslumbrantes de la ciudad. Dos personas se inclinaron junto a la ventana, una de las cuales tenía la camisa completamente desabrochada, revelando hombros aros y tiernos. Si uno mirara de cerca, notaría varias huellas de labios rojos en el cuello de esa persona. Con solo una mirada, Bai Yang-sing ya era demasiado tímido para mirar más allá. ¿Qué tipo de libro le había regalado Sutan? Sin embargo, a pesar de su tímida reacción, no pudo evitar seguir abriendo el libro y mirando. Ella vio que ambos llevaban albornoces blancos, sus largas piernas expuestas, sus manos fuertemente entrelazadas, y uno de ellos parecía estar a punto de besar al otro. Los dedos de Bai Yang-sing temblaron mientras se volvió hacia la ilustración en color, y comenzó a leer la historia del libro con cuidado. Antes de que estallara la epidemia, ella había estado ocupada con sus estudios, y sus padres habían confiscado su teléfono. Entonces estalló el apocalipsis, y ella había estado ocupada con la supervivencia. Bai Yang-sing nunca había leído una novela así. Por lo tanto, ella se absorbió de inmediato. Cuando vio a los dos confesando sus sentimientos el uno al otro, el cerebro de Bai Yang-sing se sintió como si se hubiera estrellado. En este momento, ella entendió vagamente algo. Entonces, ella había estado tratando a Sutan como una benefactora, pero la otra parte quería doblarla. Mientras seguía leyendo, Bai Yang-sing no se sentía cansada en absoluto, pero desafortunadamente, tenía que levantarse temprano mañana, por lo que solo podía arrancar una esquina de su diario y doblarlo para usarlo como marcador. Luego metió el libro debajo de su almohada, con la intención de leerlo mañana. Pero parecía que después de leer este libro, Bai Yang-sing, por alguna razón, quería instintivamente mantenerse alejada de Sutan. No fue porque ella tuviera miedo de la otra persona. Más bien, tenía miedo de terminar como los protagonistas del libro, enamorándose de la otra persona a través de sus interacciones diarias, y luego no poder liberarse. Sin embargo, la gente tiende a encontrarse con lo que más teme. Bai Yang-sing se sintió como si hubiera caído en un dulce sueño, donde Sutan también llevaba un bata de baño ligeramente abierto. Se apoyó junto a la ventana en una noche lluviosa. Y suavemente, dijo suavemente, hermana, ¿te gustó? Esa voz ya era encantadora hasta el fondo del corazón de uno. Este sueño fue demasiado extraño. Cuando Bai Yang-sing se despertó, encontró su cuerpo cubierto de una fina capa de sudor, que la sobresaltó un poco. Ella no podría haberse vuelto así solo por leer una novela, ¿verdad? Pero mirando a Sutan durmiendo a su lado, Bai Yang-sing siempre sentía que su corazón latía inexplicablemente muy rápido. Sus dedos estaban fuertemente apretados, y las débiles venas azules eran visibles en el dorso de sus manos. ¡Qué pecado, qué pecado! ¿Cómo pudo albergar pensamientos tan sórdidos y despreciables hacia su salvador? Bai Yang-sing se reprendió severamente en su corazón, luego se levantó, arrojó algunos troncos secos a la chimenea y sirvió un poco de agua para lavarse la cara de la tetera caliente cercana. El equipo de caza tenía un horario. Si fueron a cazar ayer, no necesitaban cazar hoy.
Sin embargo, Bai Yang-sing no podía permanecer inactivo. Así que hoy planeó hacer flechas para su arco. Justo cuando salió de la casa, Bai Yang-sing ni siquiera había caminado 2 millas. Alguien la abrazó por detrás. Su-tan había sido muy cuidadosa esta vez, tan pronto como la protagonista femenina se despertó, lo sintió. Aunque era reacia a dejar su cálida y acogedora cama, claramente era una tarea más importante vigilar de cerca a la protagonista femenina, su muslo dorado. A Su-tan no le importa nada más. Ella soportó directamente el frío del invierno y saltó de la cama. La última vez, dejó que la protagonista femenina se escapara, casi lo que llevó a su fatuciado encuentro con el protagonista masculino. Esta vez, pase lo que pase, tal cosa no podría suceder. Su-tan, ¿por qué me abrazas? Su mente se conecta con el libro que leyó anoche. Bai Yang-sing pensó inexplicablemente en esas palabras ambiguas y encantadoras. Ella exhaló, su aliento se convirtió en una niebla blanca en el frío invierno, y sus orejas, cubiertas por su sombrero, no mostraban mucho enrojecimiento. ¿No tienes que ir a cazar afuera hoy? ¿Por qué sales tan temprano? Su-tan presionó su nariz contra el cuello de Bai Yang-sing. Ella siempre había sido bastante perceptiva, y en este momento, ya sabía que la no familiaridad de la protagonista femenina con ella había disminuido significativamente. Este fue un gran paso adelante. Necesito hacer flechas de repuesto para mi arco. Bai Yang-sing respondió con seriedad. No tienes que preocuparte por eso. La Black Wolf Gang tiene personas responsables de la logística y la producción. Las personas que no podían trabajar al aire libre, como las que tienen una pierna rota o un brazo perdido, solo podían hacer algún trabajo logístico. Su-tan al menos había leído la novela y conocía algunos de los escenarios de fondo de la historia. Pero no puedo quedarme inactivo. Su-tan tenía miedo de que la protagonista femenina y el líder masculino se encontraran, ya que el líder masculino todavía estaba dentro del territorio de la Black Wolf Gang, así que frunció los labios. Entonces, ¿por qué no te llevó a echar un vistazo a la Black Wolf Gang? Te ayudará a acostumbrarte a este lugar. Pero en realidad Su-tan solo había aprendido sobre la Black Wolf Gang de la novela, y la descripción del autor de la Black Wolf Gang no era particularmente detallada, usando solo unos 4 o 5 capítulos. Después de todo, la Black Wolf Gang era solo un refugio que fue eliminado por la venganza del protagonista al comienzo de la historia. Bai Yang-sing no se negó. Después de hacer las maletas, los dos salieron juntos. Las murallas del centro de la ciudad también se estaban construyendo intensamente. La mayoría de la gente vivía en el centro de la ciudad, mientras que la ciudad exterior era principalmente para criar cerdos, ganado, pollos, patos y cosas por el así. Había que separar a los humanos y a los animales. Esto podría prevenir la propagación de muchas enfermedades. Aunque en los cuentos de hadas los protagonistas vivían rodeados de animales, en realidad, los animales tenían muchas pulgas y llevaban muchos gérmenes. Especialmente ahora, cuando los medicamentos eran escasos, una infección generalizada era muy indeseable. Es por eso que Su Hyun-yu separó las capas interna y externa. Los edificios de la capa interior eran mucho más robustos que los de la capa exterior, con placas de acero mezcladas con madera. Su-tan pisó la nieve suave, sintiéndose honestamente bastante afortunada de no haber transmigrado a una novela apocalíptica muy morbosa. Aunque era forraje de cañón, estaba bien alimentada y vestida. La gente la saludaba cada vez que pasaba, mostrando su influencia. Su-tan finalmente se sintió un poco aliviada en su corazón, al menos no transmigró a una casita solitaria rodeada de zombies. Ella sintió que si ese fuera el caso, dejaría de luchar y se uniría directamente al ejército de zombies, persiguiendo felizmente a los protagonistas y teniendo una comida extra. Los dos se quedaron uno al lado del otro. Su-tan buscaba mentalmente los puntos de la trama de la novela cada vez que veía un edificio más icónico. Luego ella les explicaría uno por uno. No se molestó en hablar de lo que no sabía, más decía, más errores podía cometer. Después de recorrer la ciudad interior, Su-tan planeó llevarla a la ciudad exterior, pero justo cuando habían caminado unos pasos, se reunieron con Baye. Este hombre bastante desgastado era el padre de Bai Yang-sing. Si Su-tan no hubiera transmigrado al libro, habría recibido su lonchera al comienzo de la novela. Bai Yang-sing, el niño que salvaste ayer se ha recuperado. Dijo que quiere darte las gracias. ¿Quieres venir conmigo a verlo? Bai, preguntó con una sonrisa. Pero estas palabras agitaron la vigilancia de Su-tan. De hecho, la conexión fatal entre el protagonista masculino y el protagonista femenino no fue tan fácil de romper. Pero ella ya había salvado misericordiosamente al líder masculino, por lo que absolutamente no podía dejar que los dos tuvieran más contacto. Su-tan extendió deliberadamente la mano y tiró de Bai Yang-sing. Oh, claro, prometí llevarte a ver el huerto. Ahora es invierno, y los rábanos y las coles están todos maduros. Bai Yang-sing naturalmente también sintió que Su-tan no quería que ella viera a ese hombre. ¿Pero por qué? Papá, no hace falta. Puedes ir a verlo. Por favor, ayúdame a decirle que no necesito su gratitud. Salvar a los conciudadanos es algo que hacer. Su-tan escuchó los comentarios algo santos de la protagonista femenina y no pudo evitar sentir que se había convertido en un personaje secundario femenino villano que rompió al protagonista masculino y al protagonista femenino. Pero ella no se arrepintió. No estaba mal que una persona planificara por sí misma. Ella ya tenía la mala suerte de transmigrar a un libro. Si quería vivir, esta era la única manera más realista. Bai no hizo demasiadas preguntas. Solo asintió y luego se fue. ¿Pareces muy reacio a que lo vea? Bai Yang-sing notó el comportamiento inusual de Su-tan, luego recordó el libro que había leído anoche y llegó a una conclusión.
¿Te gustó? Al igual que decía el libro, amor a primera vista, luego afecto más profundo a segunda vista. Sután. Tos, tos, tos. Al ser expuesta tan directamente por la protagonista femenina, no tenía ninguna dignidad. Ciertamente no lo hago. Sin embargo, eres muy hermosa. Sután extendió la mano y frotó la mejilla de Bai Yang-xing, mirando los labios ligeramente enfurruñados del otro, y no pudo evitar burlarse de ella sin piedad. Por favor, esta era la protagonista femenina que había luchado para superar todo el apocalipsis en el libro. Dios mío, poder jugar con ella de esta manera, simplemente tuvo una suerte increíble. Lucia por la belleza. Bai Yang-xing mostró una expresión comprensiva. Entonces, ¿no te gusta estar en contacto conmigo? Sután, sin embargo, empujó su suerte, sus narices casi tocándose. Incluso a través de gruesas ropas de algodón, Sután parecía escuchar el corazón de Bai Yang-xing latiendo rápidamente. No me disgusta. Bai Yang-xing habló con sinceridad. Pero, gustar algo así es demasiado rápido, ¿verdad? Sus mejillas ligeramente sonrojadas, sin embargo, traicionaron su culpabilidad. El contenido del libro seguía en su mente. Parecía que la puerta a este nuevo mundo se había abierto. Sután solo sonrió y asintió, sin burlarse más de la protagonista femenina. Si ella hiciera que esta planta sensible cerrara completamente sus hojas, no habría más diversión. Está bien, entonces nos conoceremos lentamente. Sután se adelantó con un estado de ánimo feliz, mientras también se daba un pulgar hacia arriba. Sí. Sután, eres demasiado inteligente. Una vez más, había impedido que el líder masculino y el líder femenino se reunieran. El clima se volvió más frío, y Sután ya se había puesto un grueso chaquero de plumas. Solo ahora entendió realmente lo que significaba el apocalipsis, especialmente este clima helado, que impidió que muchos cultivos siguieran creciendo. Su Jianyu ya había enviado gente a darse prisa y construir invernaderos usando vidrio y película de plástico. Esta era la única manera de evitar que sus últimos cultivos se congelaran hasta morir. Debido a que ahora era una combinación de desastres naturales y provocados por el hombre, incluso las temperaturas invernales eran mucho más frías que en años anteriores. Sután se acurrucó en su habitación, la leña ardía más ferozmente de lo habitual. Ella abrazó fuertemente a Bai Yang-xing, cuyo cuerpo estaba algo cálido, no quería separarse. Prácticamente se hundió en sus brazos. Para ser honesta, al principio, ella realmente tenía la intención de capturar su corazón por autoconservación y ganancia personal. Sután solo quería aferrarse a una persona fuerte, pero después de unos días de llevarse bien, la personalidad de la protagonista femenina era realmente muy buena. Ella era fría con los demás, pero muy cercana a los que la rodeaban. Su cabello negro se entrelazaba como un nudo de amantes. Sus dedos descansaban sobre el abdomen, las yemas de los dedos tocando la carne suave ligeramente tensa, haciendo imposible dejarla ir. A Bai Yang-xing le gustaba alejar la mano de Sután, pero ahora había renunciado por completo a luchar. Ella no sabía qué le pasaba, pero en realidad sentía que este abrazo y abrazo no era malo, al menos era cálido. Justo en ese momento, hubo un golpe en la puerta exterior, un golpe, 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 rítmico. Los golpes fueron bastante contundentes, ya que cualquier cosa menos sería ahogada por el viento aullante afuera. Bai Yang-xing se puso de pie y abrió la puerta. Disculpe. Antes de que pudiera hablar, vio un ramo de rosas cubiertos de cristales de hielo. Las rosas eran vibrantes pero sin olor, claramente de plástico artificial. Sután, cásate conmigo. He aprobado la prueba de tu padre, y ahora puedo casarme contigo. Los ojos de Chen Bin estaban sonriendo, pero después de hablar, se dio cuenta de que algo estaba mal. La mujer frente a él tenía un comportamiento frío, especialmente sus cejas, ni gruesas ni delgadas, dando una sensación invisible de opresión. Tú eres. Se tropezó hacia atrás unos pasos, claramente un poco desorientado, luego inclinó la cabeza hacia la izquierda y hacia la derecha, tratando de ver si había venido a la casa equivocada. Pero esta era de hecho la casa de Sután. Bai Yang-xing. Bai Yang-xing simplemente se presentó, pero por alguna razón, sintió una sensación de disgusto, como si odiara a este hombre por perturbar su sueño. Porque, incluso sin haber asistido a la universidad, podía adivinar lo que simbolizaban las rosas. En el apocalipsis, la interacción humana era el mejor maestro, y las rosas simbolizaban el amor. El compañero de cuarto de Sután. Incapaz de pensar en cómo describir su relación por un momento, Bai Yang-xing finalmente soltó compañero de cuarto. Inmediatamente hubo movimiento dentro de la casa. Sután, con un abrigo, salió. Ella no reconoció al hombre frente a ella, porque este era otro personaje de cañón que ni siquiera tenía un nombre en el libro. Sin embargo, las breves descripciones de fondo del autor representaban las luchas y trayectorias de toda su vida. ¿Qué quieres? Sután habló con mucha cautela, no preguntando directamente su nombre. Después de todo, eran viejos conocidos, y de repente preguntarle su nombre se sentiría extraño y podría exponerla. Sután, tu padre me dijo que cazara 10 zombies, y los casé a todos con éxito. Ahora puedo casarme contigo abierta y honorablemente. Chen Bin habló mientras sacaba una línea de pesca de su mochila. Ensartados en la línea, había 10 dedos de zombies secos, que eran bastante repugnantes. Uf. Sután frunció el ceño con fuerza. Ella realmente no tenía mucha afición por estos dedos zombie. Pero ella no sabía cómo se desarrolló la trama original, ya que el autor ciertamente no elaboraría sobre un personaje de forraje de cañón. Entonces, ella solo podía permanecer tranquila. Pero no quiero casarme ahora mismo, y tú tampoco me gustas. Sután habló con cuidado.
Ella no esperaba que, a pesar de que había encantado a la protagonista femenina, también se había metido en problemas. Está bien, los sentimientos se pueden cultivar lentamente y... Chen Bin no expresó el resto de sus palabras, pero su corazón se puso alerta. ¿Cómo se volvió tan inteligente el sultán, generalmente ingenuo? Soy sincero contigo. Por supuesto, no fue sincero con la persona frente a él. La razón por la que dijo esto fue porque si se casaba con Sultán, toda la Black Wolf Gang estaría bajo su dirección en el futuro. En el apocalipsis, la dificultad de construir minuciosamente un refugio no era menos que luchar contra un rey zombie con las manos desnudas, pero si pudiera ser heredado, sería mucho más conveniente. Sultán estaba interpretando una novela romántica para ella. Si no hubiera leído el libro original y supiera que la idea central de esta novela era el alboroto del protagonista femenino y que más del 90% de los corazones de las personas eran malvados, le habría creído. Después de todo, en el apocalipsis, todos se defendían por sí mismos, e incluso había muchos individuos al estilo de Aníbal. Lo siento, ¿puedo negarme? Sultán dio un paso adelante, emergiendo por completo. El hombre claramente no esperaba que Sultán dijera eso. Ella había sido tímida y tímida antes de que él se fuera. Pero me lo prometiste. Antes de que me fuera, dijiste que te casarías conmigo si coleccionaba 10 dedos. Sultán se quedó sin palabras. Esto fue probablemente lo que hizo el propietario original, aunque no se mencionó en la novela. Pero siguiendo esta pista se podría sacar una conclusión muy obvia, el propietario original era un maldito idiota enamorado. Sultán se quedó sin palabras. Según la edad de la dueña original, no debería ser muy mayor. Sultán había visto sus fotos, como la protagonista femenina, solo tenía poco más de 20 años, pero estaba tan ansiosa por casarse. Por favor, este fue el apocalipsis. Accidentalmente tener un hijo sería simplemente un pecado. Sultán estaba reflexionando sobre cómo rechazar elegante y razonablemente al hombre frente a ella, ya que esto era lo que el dueño original había prometido. Ella no podía casarse con un extraño. Justo en ese momento, su muñeca estaba fuertemente sujeta por una mano cálida. A los ojos de Bai Yangxing, había una indescriptible sensación de opresión. Su mirada era completamente como la de una loca, capaz de inculcar un miedo infinito en la gente. Chen Bin retrocede unos pasos. Los patrones en espiral en estos dedos zombies son muy débiles. Si los cortas de un zombie recién muerto y luego los secas, no serían tan débiles. Deberían ser tan vívidos como la sangre. Desde el estallido del apocalipsis, Bai Yangxing había matado al menos a 100 zombies, si no a 1000. Entonces, los 10 de estos dedos fueron cortados de zombies que habían estado muertos durante mucho tiempo. El tono de Bai Yangxing no era muy variado cuando hablaba. Chen Bin se congeló, no esperando ser expuesto tan fácilmente, por lo que se enfureció y se avergonzó un poco. ¿Cómo te atreves a calumniarme de la nada? Los zombies que maté minuciosamente, estás diciendo que los acabo de recoger. Bai Yangxing cruzó los brazos, sin miedo en lo más mínimo. Di lo que quieras, pero esos son falsos. Creo que Sultán no querría casarse con un estafador mentiroso. Sultán estaba atónito, no esperaba que la protagonista femenina canalizara a la detective Conan y la ayudara. Así que ella frunció los labios. Así es, si hay un problema, ¿por qué no le pides a mi padre que lo verifique? Cuando Chen Bin escuchó que Sultán quería pedirle a su Jianyu una evaluación, entró en pánico. Porque solo 3 de estos dedos fueron cortados por él mismo, y los 7 dedos restantes fueron de hecho dedos de zombies secos recogidos en la calle. De lo contrario, no habría podido volver tan pronto. Estos zombies ahora están evolucionando cada vez más poderosamente, y pueden detectar el aliento de cualquier criatura viva a casi 100 metros de distancia. Ya sea un ratón o una cucaracha, mientras pueda moverse, todos estarán metidos en sus bocas. No es solo como el escenario de fantasmas y bestias que solo atacan a los humanos en algunas novelas y dramas de televisión. Por lo tanto, Chen Bin también fue extremadamente cauteloso. No. Aunque Chen Bin dijo esto, todavía volvió a poner el dedo del zombie en su mochila. Ya que no estás convencido, tengamos una competencia. Chen Bin pudo obtener la aprobación de su Jianyu, lo que demostró que tenía alguna habilidad, pero era cierto que tomó un atajo, así que miró a la mujer frente a él que estaba defendiendo a Sultán. No pude evitar pensar en ello. ¿Cómo podría una mera mujer ser mejor que yo? Esta vez no eligió ser perezoso, sino tener una pelea justa con el oponente para luchar contra los zombies. Mientras matemos a 1 o 2 más, el problema debería estar resuelto. Por otro lado, esta mujer probablemente no podrá matar a nadie. Bai Yangxing ya se había dado cuenta de que el hombre frente a ella propuso la competencia porque era culpable y no se atrevía a verificar el dedo zombie, pero ella no escapó, sino que saltó a la trampa sin dudarlo. Por alguna razón, parece que no quiere que Sultán se quede con este hombre que está lleno de mentiras. Está bien, pero no soy como tú. Es un cobarde que no se atreve a luchar contra esos demonios. Al escuchar que Bai Yangxing iba a defenderlo, el corazón de Sultán tembló ligeramente. Como era de esperar, su plan para seducir a la heroína fue un gran éxito. Porque la otra parte pasará por fuego y agua por sus amigos. Aún más para el amante. Independientemente de la vida o la muerte. Sultán elogó silenciosamente a la heroína en su corazón y tuvo que admitir que ella era simplemente la pareja perfecta. Una persona tan buena, afortunadamente tomó medidas tan pronto como llegó aquí. De lo contrario, si Bai Yangxing fuera perseguido por el protagonista masculino, un tipo con el halo completo del atributo del Padre Santo, probablemente lo matarían. Punto. Cuando se enteraron de que iba a haber una competencia, mucha gente de la Black Wolf Gang vino a unirse a la diversión.
A medida que la Black Wolf Gang aceptaba a más y más personas, el territorio en realidad se estaba expandiendo. Su Hyangyu tomó la decisión hace unos días de recapturar un área antigua de la ciudad en las afueras de la ciudad y usarla como un lugar de descanso temporal. Si quieres competir, no hay mejor lugar para ir. Su Hyangyu escuchó que Chen Bin había vuelto, pero Su Tan no quería casarse con él, y Bai Yangxing también la apoyó, por lo que los dos tuvieron una disputa y querían competir. Hija, ¿no te gustaba mucho antes? Su Tan. Querido papá, yo tampoco quiero hacer eso. Es mi culpa que estuviera leyendo tu novela apocalíptica un segundo, y viajando a través del tiempo al siguiente. Pero solo se atrevió a mantener estas palabras en su estómago. La gente cambia, papá. Creo que estar solo está bien ahora, y no estoy listo para casarme. Su Tan siguió a Su Hyangyu a las afueras del territorio de la Black Wolf Gang. Dime la verdad, ¿estás interesado en Bai Yangxing? Ustedes dos han estado juntos todos los días estos días. Los ojos de Su Tan se movieron, pero estaba pensando frenéticamente en su corazón, de ninguna manera. ¿Tu feminidad está novia? No, no. Ella frunció los labios ligeramente, sin darse cuenta de que Bai Yangxing, que caminaba frente a ella, sostenía el arco con fuerza, como si hubiera escuchado estas palabras. Pero este sutil movimiento fue captado por Su Tan, que estaba mirando a su alrededor. ¿Está celoso Bai Yangxing? ¿O a él le importa? Después de todo, los dos han estado juntos durante tantos días, y la actitud de la heroína hacia él se ha vuelto mucho más suave, y ella no es tan rechazada como antes. Su Tan no tenía intención de hablar con su padre barato. Le dio unas palmaditas en el brazo a la otra persona y voló hacia el lado de Bai Yangxing como un pájaro ágil. Bai Yangxing llevaba un lazo negro en la espalda. Pero su espalda era delgada, y el contorno de la mujer se podía ver claramente. Así que no hay manera de confundirlo con un hombre. Sería mejor decir que este lazo negro es el arma icónica de la heroína. No hay arco permanente duradero. Yangxing, aunque quiero darte las gracias por tu ayuda, todavía quiero preguntarte, ¿te preocupas por mí? Cuando Su Tan dijo esto, casi se podría decir que estaba hablando al oído de Bai Yangxing. El calor abrasador fue directo a su oído, y Bai Yangxing apenas pudo resistirse. Movió ligeramente los pies y miró hacia arriba la nieve que caía por todo el cielo. A pesar de que sus mejillas se pusieron tan rojas como un melocotón rosa, simplemente mantuvo la boca cerrada. No, simplemente no quiero que te enredes con él porque eres mi benefactor. Con una cara tan roja, ¿quién creería las mentiras que dice? Su Tan no dijo nada, solo sonrió y asintió. ¿Está claro que te preocupas por mí? Mientras los dos discutían, llegaron al área que eran responsables de limpiar en un abrir y cerrar de ojos. Había muchos zombies vagando por aquí, así que todos hablaron en un tono bajo. Me preocupo por ti, así que no quiero que te cases con alguien que te obligue. Bai Yangxing bajó la voz y parecía ser más audaz en este momento. Ella no era tan evasiva como antes. También habló cerca del oído de Su Tan. Los labios ligeramente fríos presionados contra la piel de la oreja, causando un temblor en el alma. Su Tan inconscientemente se tapó las orejas. Se sintió un poco avergonzada. Maldita sea. Claramente fui yo quien hizo el plan para seducir a la heroína, así que ¿por qué está siendo seducido ahora? Especialmente la sensación de tener los labios tocando la oreja, parece que también puede sentir un poco de aliento húmedo. Sin embargo, después de que Bai Yangxing dijera estas palabras seductoras, ya estaba de pie debajo del edificio. Quien mate a más zombies en 10 minutos gana. Su Hyangyu sostenía un cronómetro en la mano, pareciendo que solo estaba disfrutando del espectáculo. Para ser honesto, apoyó a Bai Yangxing. Aunque siempre siento que hay algo extraño entre mi hija y la otra persona. Pero mientras Su Tan sea feliz, eso es suficiente. Como padre, no haría demasiadas preguntas. Bai Yangxing se apoyó en el alféizar de la ventana con una mano, se subió por la ventana inmediatamente, sacó su arco y flecha, y mató a un zombi. Los otros zombis sintieron que alguien se acercaba y se abalanzaron sobre él con sus colmillos al descue. Bai Yangxing esquivó de lado, y cuando el zombi se acercó, levantó el pie y le pateó la rodilla con fuerza. Su Tan podía escuchar el sonido de Crieto en sus oídos. Al momento siguiente, el zombi cayó al suelo. Bai Yangxing sacó el pequeño cuchillo de su cintura y lo apuñaló en el área central, en la parte posterior del cerebro del zombi. TSK. Su Hyangyu estaba aturdido. Tan, ¿dónde recogiste a un dios de la guerra así? Su Tan no respondió a su padre barato, pero no pudo evitar quejarse en su corazón. Por supuesto, fue porque había leído la novela, y el dedo dorado de la heroína era definitivamente grueso. Pasaron 10 minutos rápidamente. Pero ocurrió un accidente. Al ver que se estaba quedando atrás, Chen Bin se arriesgó y se precipitó a la pila de zombies, con la esperanza de matar a algunos más, pero terminó siendo rodeado. ¡Vaya! Chen Bin está rodeado. Su Hyangyu levantó la mano y le indicó a la gente que lo seguía que lo alcanzara y rescatara a Chen Bin. Pero era demasiado tarde. Chen Bin había sido derribado al suelo, y el zombi le mordió el muslo primero. ¡AHH! Los gritos resonaron por toda la casa. Leer una novela y experimentar este sentimiento de primera mano son completamente diferentes. Es aún más repugnante cuando ves a los zombies comerse a una persona como un postre. Su Tan casi no pudo evitar querer vomitar en el primer momento, pero se tragó las náuseas. Levantó la mano, y agarró con fuerza el cuchillo, dudó por un momento, y luego siguió a la fuerza principal a la casa. Su Hyangyu balanceó el gran cuchillo en su mano muy rápidamente, casi cortando a los dos zombies al mismo tiempo, pero no importaba lo rápido que fueran, era demasiado tarde.
En este momento, Chen Bin ya no parecía un ser humano, sino un esqueleto de juguete roto. Antes de que Sutan diera unos pasos, una cabeza de zombie rodó sobre sus pies. Los dientes del zombie estaban desiguales, y seguía moviéndose con la boca abierta. En el nuevo escenario, estos zombies no morirán a menos que se destruya el área central de su cerebro. Sutan sostuvo la daga con fuerza en su mano, respiró hondo, apuntó a la parte posterior de la cabeza del zombie, y lo apuñaló poco a poco. Pero descubrió algo muy vergonzoso, es decir, no tenía suficiente fuerza en absoluto, porque la dueña original estaba en un estado en el que su dedo índice nunca había tocado agua, y no había callos en su mano. Naturalmente, no hay suficiente fuerza de muñeca y brazo para penetrar el centro cerebral del zombie. Sutan, aparte del hecho de que el propietario original tenía una mejor identidad, esta condición física fue un completo desastre para él. Después de lidiar con los zombies, Su Hyun-yu suspiró. No eres apto para casarte con mi hija. Después de decir eso, estaba a punto de irse, y nadie más trató de detenerlo. Solo Bai Yang-sing se dio cuenta de que algo andaba mal con Sutan. Ella se puso en cuclillas y apoyó a Sutan. Luego, los dos regresaron lentamente al campamento de la Black Wolf Gang. Sutan fue racionario con agua caliente hoy. Cuando nieva, el agua se vuelve mucho más fácil de encontrar porque cada copo de nieve puede derretirse en gotas de agua. Mientras lo lleves a ebullición y dejes que la llama purifique todo, generalmente no habrá ningún problema. La Black Wolf Gang al menos tiene electricidad, por lo que pueden usar el calentador de agua para hervir agua caliente. Bai Yang-sing giró el interruptor del calentador de agua, y la sensación era muy extraña. Ella no ha usado tecnología moderna durante mucho tiempo desde el apocalipsis. Siempre siento que estoy viviendo como un cazador usando un arco largo para cazar en una tribu primitiva. Pero... Bai Yang-sing miró a Sutan, que estaba sentado en la silla. La otra parte estaba distraída, como si aún no se hubiera recuperado de los acontecimientos del día. La Black Wolf Gang no tiene funerales para cobardes, así que esta vez, solo el funeral de Chen Bin fue asistido por su familia, y a la mayoría de la gente no le importó. En los tiempos finales, ¿es normal que algunas personas mueran? Si te sientes triste cada vez que alguien muere, probablemente te sumergirás en la tristeza todos los días. ¿Qué pasa? Bai Yang-sing se puso en cuclillas y miró a los ojos de Sutan. Descubrió que la punta de su nariz estaba roja, e incluso sus pestañas estaban un poco húmedas, especialmente sus cuencas oculares, que estaban rojas. Nada. Sutan olfateó, no queriendo mostrar debilidad frente a la heroína. Pero luego le pellizcaron la muñeca, y la piel callosa se frotó contra su muñeca, dándole una sensación indescriptible. Sé que estás triste. Esta es probablemente la primera vez que ves este tipo de escena. No es difícil imaginar que Sutan debe haber vivido bajo la protección de su padre, que es completamente diferente de Bai Yang-sing, que es un soldado padre e hija en la batalla. Pero este es el fin de los tiempos, y cosas como esta suceden todos los días. Pero si muero algún día, definitivamente no quiero que estés así. Antes de que pudiera siquiera pronunciar la palabra triste, mis labios estaban cubiertos. A pesar de que Sutan está triste ahora, ¿no quiere que la heroína tenga una conversación tan abanderada? No serás así. Eres muy capaz. Sutan olfateó y decidió reagruparse. Aunque no tenía un sistema, ¿y qué? Ella simplemente no creía que pudiera morir. Si ella muriera, lo peor que podría pasar era que se convirtiera en un zombie, y luego volvería a ser una heroína más de 10 años después. Al ver que había desviado con éxito la atención de Sutan, Bai Yang-sing sonrió suavemente, y finalmente extendió la mano para abrazar la cintura del otro, y lo levantó con solo un fuerte abrazo. La cintura de Sutan es muy suave, lo cual es diferente de muchas personas que ha conocido. En los tiempos finales, la mayoría de la gente está pálida y delgada, y no hay nadie tan carnoso como ella. Una mujer así es sin duda atractiva, y no puedes evitar mirarla de nuevo después de solo una mirada. Bai Yang-sing arrastró al hombre al baño. ¿Dónde está tu cambio de ropa? Sutan señaló el armario para alguien. Después de un rato, Bai Yang-sing regresó y la vio sosteniendo 2 conjuntos de ropa y colocándolos en una cesta a su lado. Sutan estaba atónito. ¿Qué vas a hacer? Déjame ducharme contigo. El agua caliente es muy preciosa, así que úsala con moderación si puedes. Aunque Bai Yang-sing estaba un poco avergonzada, valoraba más las cosas materiales. ¿Sutan? Ella admitió que iba a estar al rojo vivo. Normalmente soy yo quien toma la iniciativa de coquetear con la heroína, pero bañarse juntos, eso es demasiado vergonzoso. Está bien dejarme limpiar el cuerpo de la heroína. Pero si los dos fueran honestos el uno con el otro, los dedos de los pies de Sutan ya se habrían candado en el suelo. Aunque no es tan vergonzoso como para tallar un castillo, todavía estoy un poco abrumado. Sin embargo, Bai Yang-sing no le dio a Sutan ninguna oportunidad de pensar. Extendió la mano y tiró de la cremallera. Los abrigos no necesitaban ser lavados y cambiados con frecuencia, solo la ropa interior sí. Así que colgó su abrigo a un lado. La siguiente es la camisa de lana que hay dentro. La camisa es un poco vieja, pero este tipo de camisa ajustada puede resaltar mejor el exquisito cuerpo de la mujer. Sutan estaba tan asustado que se tapó los ojos con las manos, pero sus dedos no pudieron evitar abrir un espacio para observar. Como era de esperar de la heroína, tiene una gran figura. Inmediatamente después, Bai Yang-sing se dio la vuelta. Aunque estaba un poco avergonzada, solo sus orejas se enrojaron. Luego se levantó casualmente el pelo para cubrir la vergüenza. Quítate la ropa rápidamente. Las cosas habían llegado a este punto, por lo que Sutan, naturalmente, no podía discutir más.
Se dio la vuelta obedientemente, se quitó lentamente la ropa, la puso en el estante a su lado, y luego encendió el agua caliente. En un instante, el agua caliente se derramó y toda la habitación se llenó de niebla. Los ojos de Sután estaban borrosos por la niebla, pero Bai Yangxing se acercaba cada vez más, y podía ver su piel tan blanca como el jade. Las gotas de agua se deslizaron por la barbilla, luego gotearon sobre la clavícula, deslizándose hasta el abismo. Las pestañas de Sután temblaron ligeramente, y no se atrevió a mirar más. Su corazón parecía estar a punto de saltar de su pecho. Sin embargo, Bai Yangxing no dudó, pero extendió la mano, y exprimió un poco de champú. Para ser honesto, todos los artículos del apocalipsis se produjeron hace 4 años. Por supuesto, esto es si tienes suerte. Si no tienes suerte, solo puedes recoger artículos producidos hace 5 o 6 años. Se puede usar, pero el efecto no es tan bueno como antes. Así que no hay muchas burbujas. Bai Yangxing levantó la mano para apagar el interruptor y aplicó champú en el cabello de Sután. Te ayudaré a lavarlo, así será más rápido. Aunque sus dedos frotaban suavemente el cabello negro, Bai Yangxing no pudo evitar mirar hacia abajo. Tuvo que admitir que la piel de Sután era realmente blanca. Los dedos se tocaron ligeramente, como una burla inconsciente. Cuando te das cuenta de lo que has hecho, Bai Yangxing ya se sentía extremadamente avergonzado. ¿Cómo podría aprovecharme del cabello de otra persona mientras lo lavaban? ¿Cuál es la diferencia entre esto y esos pervertidos? Fin del capítulo. Si quieres que se te notifique cuando suba los siguientes capítulos, suscríbete y si te gustó dale me gusta. Hasta los próximos capítulos. Gracias por escuchar.